Hola, bienvenidos. Quien les habla, Hernán Rodrigo Fanego Sancho, secretario de la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Balcarce San Martín, tiene el agrado de presentarles esta conferencia en la que conoceremos a la última sucesora del Libertador. Estamos hablando de Josefa Balcarce. La nieta menor de José de San Martín es considerada una heroína en Francia por su trabajo humanitario realizado durante la Primera Guerra Mundial. Se conmemora en este mes de julio un nuevo aniversario del nacimiento de Pepita, a quien la historia la rescata del olvido. En estos tiempos donde se reivindica el rol de la mujer y donde fue parte importante en la reconstrucción de la vida de su abuelo, condecorada por la Legión de Honor y distinguida por la Cruz Roja. Para contarnos y conocer aún más su trascendencia, dialogamos con el licenciado en Relaciones Internacionales, el señor Hernán Gómez Arévalo, miembro de la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Balcarce y San Martín, quien nos va a detallar qué ocurría en el contexto internacional mientras se desarrollaba su vida. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar del otro lado. Les comentamos a las personas que están viendo. Hernán Gómez se encuentra en Comodoro Rivadavia, quien nos habla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces podemos llegar a tener algún pequeño delay en la comunicación, pero no se preocupen, que está todo para solucionar. Así que, aclarado el tema, ya lo dejo con Hernán, que va a comenzar a hablar sobre esto que es muy interesante y muy importante. Es ver a las personas o los personajes en la historia, no como ellos, sino en el contexto del momento que estaban viviendo en sus vidas. Bueno, ¿qué tal? Muy agradecido por esta invitación. Es un honor hablar de Josefa Balcarce y San Martín, más conocida como Pepita. En nuestro país no hay mucha difusión de Pepita y la idea nuestra es hacer esta difusión para el conocimiento de grandes y chicos de esta heroína en Francia y una señora desconocida en nuestro país. Por ahora nos vamos a encargar de que eso cambie para poder darle el lugar que se merece. Josefa Balcarce y San Martín nace en Francia en 1836, después de la Revolución Francesa de 1830, una revolución de relativa importancia, quedando a cargo Luis Felipe I. Es una monarquía popular con respaldo del pueblo. El rey Felipe llega de la mano del pueblo al trono de Francia. Pepita nace en ese contexto de revoluciones, de escaramuzas, de idas y vueltas. Y obviamente siempre de la mano de su abuelo, desde el día que nació hasta el día de que su abuelo partió, siempre estuvo ligada a el cual le transmitió las enseñanzas, sus máximas, valores, que son muy importantes para la vida de Josefa Balcarce y lo que realizó con esos valores transmitidos. Transcurrido el tiempo, en 1848, vuelve a ocurrir una revuelta, una revolución en Francia. Esta revolución estalla y es apoyada por radicales liberales y apoyado por obreros de París, donde se concentraban la mayor cantidad de pobladores. Esto puso fin a la monarquía constituyente y restableció la Segunda República, el cual estableció el voto universal masculino, un acontecimiento muy importante para la época. Recordemos que en esta parte de la historia, esta parte en la que nos encontramos, mediados del siglo XIX, Europa estaba manejada por grandes imperios y grandes monarquías. Así que llegar al voto universal masculino fue un avance muy importante para Francia. Hernán, discúlpame que te interrumpa. Digamos entonces que entre su juventud
y niñez, ha vivido momentos de ebullición social, ¿no? Todo digamos, en ese contexto ha ido creciendo. En ese contexto se fue creciendo y siempre con los consejos del abuelo. El abuelo siempre manteniéndose neutral a todo esto, siempre transmitiéndole las máximas y otros pensamientos que la revolución, si bien él fue uno de los que inició una revolución por la cual nosotros y países vecinos son libres, no concordaban con algunas ideas en ese momento de lo que era la población francesa. Él se mantenía neutro y enseñaba a sus dos nietas, María Mercedes y Josefa Dominga. Bien. Enseñaba sus máximas. Bien, bien, perfecto. Para ir empezando a esclarecer los puntos, ¿no? Y empezar a llevar un poco más de luz sobre esa oscuridad que muchas personas aún tienen sobre vida de Josefa Balcarce y sobre lo que sucedía en esos primeros años. Continuamos entonces. ¿Qué sucede luego del fallecimiento de San Martín? Bien, luego de la revolución de 1848, 2 años después, el general fallece en Boulogne-sur-Mer. Y en este contexto hay que mirar al San Martín abuelo, no al San Martín libertador. Al San Martín abuelo, con paciencia, con su nieta jugando, con su nieta sentada, escuchando sus historias, dándole esa enseñanza, tratando de que él sea el ejemplo de sus nietas. Por eso era la tan recordada Pepita, porque era la que más estaba con San Martín y las que jugaba con sus medallas. Entonces hay que verlo del contexto del San Martín abuelo, del San Martín familia, no del San Martín libertador. En este contexto, cuando San Martín fallece, eh, un año más tarde se vuelve a dar una revolución en Francia, ¿sí? En 1851 se vuelve a dar una revolución en Francia y se instaura el imperio de Napoleón III, un Napoleón III lleno de ambición, lleno de egoísmo, lleva a Francia a librar distintas escaramuzas y distintas guerras. Una de las más importantes fue la de Guerra de Crimea y la franco-prusiana, que la franco-prusiana depone a Napoleón III y hay un impas, hay paz en Francia, vuelve la paz, vuelve a todo esto el contexto de la revolución industrial que venía en pleno apogeo en Inglaterra y se trasladó rápidamente a todo el mundo esta revolución industrial, los nuevos inventos. Esto lleva a Francia a imitar, ¿sí? Bajo la tutela de Prusia, si bien tenía un gobierno francés, pero estaba bajo la mirada de Prusia. Y esto lleva a un impasse, a un progreso económico, industrial. eh, Nace también el romanticismo en ese impasse. En Francia nace el romanticismo francés. Y bueno, Pepita fue creciendo. eh, su única hermana fallece. Su única hermana fallece muy joven y sin tener herederos. María Mercedes fallece 10 años después que su abuelo, quedando Josefa en ese contexto de guerras. Recordemos 1860, eh, era todavía el imperio de Napoleón III. En este contexto también Pepita se enamora, se casa en 1861 con un mexicano, ¿sí? Un diplomático mexicano de un nombre muy importante. Este diplomático se llamaba Fernando María de los Dolores Vicente Jacinto Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Cortina. Bueno, Un, una persona muy importante con un nombre más que interesante. un nombre muy interesante. Hoy en día buscamos acortar los nombres y
en el contexto de la época, cuando más apellido tenía, parecía que tenía más peso. Exactamente, sí. Josefa se casa, no tiene descendentes, no tiene descendentes, el matrimonio no llega a concluir esos descendentes. No hay registro del por qué, no lo pudimos encontrar, estamos averiguando a ver si tenía alguna patología, alguno de los dos, pero lo que sí que con esto se corta el linaje de San Martín. Digamos que ese casamiento, ¿no? También fue producto, no solo del amor, sino también que venía de un golpe muy importante un año anterior con el fallecimiento de su hermana. Entonces, en lo afectivo ha sido de una valía más que interesante lo que hace el casamiento. Sí, sí, claramente que sí. Falleció su hermana y se encontró sola en la vida. Por suerte, pudo encontrar el amor en Gómez de Estrada. En el señor Gómez, digamos, para cortar, para ayornarnos al 2022. Bueno, el señor Estrada, El señor señor Estrada. Estrada. Y se fueron a vivir a París, estuvieron un tiempo en París, luego, transcurridos los años, acá en Argentina, con la generación del 80 o con el gobierno de Avellaneda, en 1877, empiezan a hacer la tramitación para la repatriación de los restos del general San Martín, en cual Pepita tiene mucha influencia porque es el nexo entre el gobierno argentino, el gobierno francés y la única heredera, y da el aval para que los restos de su abuelo sean enviados a la República Argentina. Digamos entonces que han sido de suma y vital importancia para este acontecimiento. Totalmente. ¿Por qué la historia no le da el valor, ¿no?, a su nombre? Correcto, es muy correcto. Hay que darle la importancia porque al ser la única heredera, era el nexo, era la que decidía si va o no va. Y al ser su abuelo un hombre tan importante para Sudamérica, pudo concretar y poder mandar los restos de su abuelo a su tierra natal. Bien, bien. Continuamos entonces con la línea del tiempo. Ahora vamos a ver otra placa, ¿sí? Ahí ya lo pueden ver Continuamos. ustedes en pantalla. Bien, en 1884, Europa se disputaba por la hegemonía. A ver, ¿qué país podía lograr la hegemonía de Europa? Y se largaron a colonizar África. En este contexto hay mucha puja entre el Reino Unido y Francia para ver quién conquistaba más territorio, y siempre estuvieron al filo de lo que fue un enfrentamiento o una contienda entre ellos. En 1985, Pepita tiene otro gesto heroico. Decide donar al Museo Nacional, ¿sí?, a pedido de Carranza, director del Museo Histórico Nacional, todos los muebles y pertenencias, objetos del general José de San Martín. Y no inclusive lo donó, sino que hizo un croquis explicando cómo estaba detallado cada mueble en cada rincón de la casa del Libertador, por lo cual se pudo hacer una réplica exacta de cómo era la casa del Libertador José de San Martín en nuestro país. Eso es otro de los hechos más que relevantes que ha tenido Josefa Balcarce, porque sinceramente podría no haberlo hecho. Eh, Directamente podría haber negado el envío y sin embargo no procedió de esa manera. Claro, es un gesto de la nobleza que tenía, y
y también sabía de la importancia de su abuelo para nuestro país, y es donde decide dar una mano y explicar cómo el general tenía detallado su casa, su silla, su mesa, su velador, y es una réplica donde uno dice, bueno, uno entra al museo y dice, se sentaba acá, miraba por tal ventana, tenía su velador en tal lugar. Eh, es algo impagable porque no se puede remontar ni viajar en el tiempo para ver cómo fueron esos acontecimientos. Y ella lo detalló en una carta. Muy, muy, muy interesante, muy, muy lindo ese gesto. La verdad que sí, 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 es algo que, bueno, es del corazón que ella tenía, ¿no? Porque sin lugar a dudas que su patria, si bien nació en Francia, vivió en Europa, su patria era Argentina. Su patria era Argentina, aunque nunca la conoció Argentina, pero su corazoncito y sabía que su abuelo era, era argentino, era correntino, al igual que quien te habla, por eso doblemente orgulloso. El orgullo. Y es muy, muy importante para uno eh, tener identificados nuestras raíces, nuestras tradiciones. Y ella con ese gesto, eh, como dice el dicho, ¿no? Un gesto hace más que mil palabras. Y me parece que ese gesto fue increíble hacia nuestra nación. Y siguiendo con esta línea de tiempo, en 1904 fallece el marido de Josefa Valcárcel, Pepita, como la decimos nosotros, y ella se muda definitivamente a Brunoy, un pueblo muy cerquita de París, donde compra una propiedad y la convierte en un asilo. Y ahí volvemos a rescatar eh, lo que es el corazón de Josefa Valcárcel y el legado que le dejó su abuelo, el legado de las máximas, de el luchar por el prójimo, de tener esa ganas de servir Su, hacia su clara visión de ayuda social. correcto. Y teniendo en cuenta en el contexto de principio del siglo XX, donde que una mujer no tenía las mismas facilidades que tiene hoy en día, era mucho más complicado. Y ella lo pudo lograr, pudo hacer su asilo, lo dirigía ella. Así que para la época y para las mujeres marcó algo muy significativo en el pueblo de Francia. En este contexto, en el primer cuarto del siglo XX y esa constante puja que había por la hegemonía de Europa, estalla la Gran Guerra en 1914. Esta Gran Guerra tiene de nuevo por protagonista a Josefa Valcárcel, Pepita, por el gesto que tuvo durante toda la contienda. Durante toda la Primera Guerra Mundial, el asilo que tenía Josefa Valcárcel lo convirtieron en un hospital que atendía heridos. Ella no distinguía la bandera, no distinguía la nacionalidad, no distinguía nada. Ella atendía al herido. Finalizada la contienda de la Primera Guerra Mundial, Francia condecoró con la Legión de Honor a Josefa Valcárcel de San Martín, una de las condecoraciones más altas que tiene Francia, y además fue distinguida por la Cruz Roja Internacional. Entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 1920, en el ámbito internacional se daba una revolución muy importante que también va a marcar en la historia, que es la revolución bolchevique, la revolución rusa. Finalizada también, y un hecho muy importante, finalizado la Primera Guerra Mundial, es la creación de la Sociedad de las Naciones. Pepita, como les decimos, dona al patronato de la infancia todas las pertenencias de su abuelo. Y finalmente, en 1924, fallece el 17 de abril
de 1924. Digamos que, bueno, para darle un cierre a lo que fue esta conferencia, es una vida que está marcada por los conflictos bélicos y los conflictos sociales. Por eso también, digamos que el producto de lo que ha realizado tiene una clara visión en lo social, ¿no? Siempre de ayudar al prójimo y siempre esa valentía de poner o exponer su vida, su propia vida, porque digamos que ha vivido una de las guerras más importantes que ha tenido la humanidad, ¿no? Como fue la primera Guerra Mundial. En ese momento se conocía como la Gran Guerra, donde las grandes potencias habían entrado en conflictos y habían tenido millones de bajas durante años. Bueno, digamos, como cierre, ha realizado mucho trabajo para lo que es la historia de la República Argentina. Y bueno, agradecerle al señor Hernán Gómez por esta conferencia que nos ha hecho conocer un poco más a Pepita. Así que bueno, Hernán, sé que estás del otro lado, estamos lejos, estás en Comodoro Rivadavia, y bueno, te hago un abrazo virtual, un abrazo a la distancia. No, por favor, muchas gracias y siempre a disposición de la Asociación Josefa Valcárcel y San Martín, a investigar y a enarbolar nuestra heroína, porque es nuestra heroína, la cual pudo como reflexión final llevar las máximas de San Martín a vivirla en su propia vida. No va a decir no me contó nadie, la viví, la pude expresar y la pude poner en funcionamiento las máximas que me dejó mi abuelo. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia brindada por el señor Hernán Gómez Arevalo. Esperemos que haya sido de su agrado. Hasta la próxima, un cordial saludo de la Asociación Cultural Sanmartiniana Josefa Valcárcel y San Martín.